privilegio, es un gozo poder estar aquí en la iglesia, ¿verdad? La vid verdadera. Pastor, muchas gracias por considerarnos, invitarnos, y hermanos, gracias, de verdad. Mi nombre una vez más es Álvines Sánchez, mi esposa Mariana Mejía, el pequeño Pablo Daniel. Somos misioneros a Venezuela, de la Iglesia Bautista Fundamental Independiente, Palabra Viva, ya de la Ciudad de México, el pastor Rafael García Madrigal. Vamos a ver un pequeño video, hermanos. Después de este video voy a comentar nuestro proyecto que tenemos a Venezuela, y después de dar una breve explicación, si usted tiene una pregunta, puede hacerla, puede hacer una pregunta. Si no pregunta nadie, pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Ok, si nadie pregunta, yo les voy a hacer solamente una pregunta. Amén. Amén. Ok, hermano, puedo poner el video. Dios le bendiga, hermanos. Somos la familia Sánchez Mejía, misioneros al país de Venezuela, de la Iglesia Bautista Palabra Viva de la Ciudad de México, pastor Rafael García Madrigal. Dios permitió que me preparara y graduara en diciembre del 2021 en mi iglesia. En el tiempo de preparación académica, Dios permitió que sirviéramos en trabajos de construcción, en trabajos de ruta, en el ministerio infantil y en una misión en el norte de la ciudad. Pero Dios nos ha llamado al país de Venezuela. Isaías 42, 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado a justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Venezuela, un país con más de 28 millones de habitantes, un país en donde en la actualidad las personas no quieren estar. De ser un país muy rico económicamente, Venezuela está atravesando una crisis a nivel nacional. Miles de personas tienen que salir del país para buscar un sustento en otro lugar del continente. Pero esa no es la mayor pobreza de Venezuela, sino el de vivir una vida alejada de Dios, ya que de la población venezolana el 80% está cegada por la tradición católica y el 17% reclama ser protestante o de alguna otra denominación, pero sin tener la seguridad de salvación. Y solo un 2% es fundamental. Miles y miles de venezolanos están yendo al infierno como en otro lugar, pero Dios nos ha llamado para hacer luz en Venezuela. Durante el viaje de reconocimiento pudimos ver la gran necesidad que hay de llevar el Evangelio. Y pudimos apreciar un pueblo dispuesto, preparado para recibir las buenas nuevas. Así que pedimos de sus oraciones y ayuda para llegar al campo misionero. Dios le bendiga, hermanos. Familia Sánchez Mejía. Bueno, hermanos, es un video muy pequeño, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho y quiere hacer con nosotros allá en Venezuela. ¿Cuál es nuestro proyecto?
hablando con el pastor Rafael, con la iglesia, nuestras conferencias de misiones se celebran en enero, ya sea la segunda o la tercera semana de enero. Por lo tanto, ellos nos quieren enviar en las conferencias de misiones ya a Venezuela, que quiere decir el próximo febrero. Para eso, hermanos, andamos visitando iglesias. Usted se preguntará, hermano, ¿por qué visita iglesias? ¿Por qué está saliendo, verdad? Solamente, hermanos, para buscar ayuda en oración, para buscar ayuda en sustento. Yo sé que se van a olvidar de mí, eso lo tengo ya muy entendido. ¿Por qué le digo esto? Porque me he comunicado con pastores y me han dicho, hermano, no me acuerdo de usted. Y hace un mes pasé ahí. Entonces, venimos preparados, hermanos. Pastor, traigo unas tarjetas de oración. No sé si alguien me ayuda a repartir uno por persona. Gracias, hermano. Ok, gracias. En esta tarjeta de oración, hermanos, nosotros recomendamos que usted lo ponga en un lugar visible. ¿Por qué en un lugar visible? Porque cada vez que usted va a ver esa tarjeta de oración, usted va a recordar cosas. Primeramente, un país en necesidad. Si usted abre las redes sociales, va a encontrar noticias de Venezuela. Un país, hermanos, que se declara socialista, un país que se declara que todos tienen la misma economía, pero la verdad y la realidad es que son comunistas. Hablando con los pastores allá en Venezuela el año pasado, ¿verdad?, que nos recibieron, me decían esto: hermano, solamente asegúrate que Dios te está llamando a ese lugar. Aquí tenemos que mandar a dormir a los niños a las 6 o a las 7 de la tarde. Y le decía al pastor, está fuerte la inseguridad en Venezuela. Me dice, no es la inseguridad, lo que está fuerte es el hambre. O le damos de cenar o le damos de desayunar para el día de mañana. Las necesidades son muchas, tanto políticas, tanto económicas. Un venezolano, para poder sobrevivir comiendo solamente 2 comidas al día, y hablando de arepitas, hablando de frijolitos, hablando de arroz, hablando de platanitos, necesita alrededor de $120 mensuales para poder sobrevivir, llevárselo. Lamentablemente, un venezolano está ganando, hablando de un maestro, hablando de un enfermero, apenas $50 a 60 mensualmente. Usted se va a preguntar, ¿de dónde va a traer el resto? Si esto sigue así, hermanos, vamos a continuar viendo venezolanos salir de su país, cruzar, ¿verdad?, la frontera ahí en Colombia, venirse, ¿verdad?, por la selva, el Darién, cruzar todo lo que es Centroamérica, llegar a Chiapas, estar en México y buscar el sueño americano. Pero hay una necesidad más grande que eso. Es la salvación de sus almas. Amén. Es Cristo la necesidad más grande. Y saben, hermanos, el Señor nos ha llamado a hacer luz en Venezuela. Amén. Por lo tanto, rogamos de su ayuda, rogamos de sus oraciones. Esa tarjetita, hermanos, colóquelo por ahí en un lugar visible. Yo le decía, va a recordar cosas. Un país en necesidad, pero también va a recordar que hay siervos allá en Venezuela, no solamente su servidor. Hay varios pastores mexicanos allá en Venezuela. Hay varios pastores nacionales que tienen que trabajar, que no tienen un sustento, y para poder pastorear un día a la semana a sus ovejas. Oren por ellos, oren por nosotros. Dios les bendiga. ¿Sigue la predicación, pastor? Sí. Ok. Quiero compartirles algo, hermanos. Soy misionero, me gusta hablar de la obra misionera. Nos ponemos de pie cuando encontremos 2 Tesalonicenses capítulo 3. No pienso tardarme tanto, pero es una costumbre tardarse, ¿verdad? Amén. 2 Tesalonicenses capítulo 3, se pone de pie, por favor. Solamente vamos a leer los 2 primeros versículos. Los 2 primeros versículos. Y aquí, hermanos, si usted lo lee,
rápidamente no va a entender. Pero si nos detenemos y analizamos unas frases que vienen, vamos a comprender por qué los misioneros, por qué el tiempo de evangelismo. Amén. Amén. Ok, todos juntos, hermanos, versículo 1 y versículo 2 dice de esa manera: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hay algo, hermanos, aquí en estos versículos, ¿verdad?, que habla de la obra misionera, y está resumida la obra misionera. Sencillamente, hermanos, y nos hemos encontrado, ¿verdad?, con personas que le preguntamos: ¿para usted qué es la obra misionera? Y nos empiezan a dar unas respuestas, hermanos, sublimes que ni nosotros a veces entendemos. Pero sencillamente la obra misionera es esto que dice aquí, que la palabra del Señor, que dice, corra y sea glorificada. En otras palabras, que el Evangelio de Cristo, que su palabra llegue a más pueblitos, llegue a más ciudades, llegue a toda criatura. Esa es la obra misionera. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Dios, eres bueno. Gracias, mi Dios, porque nos has permitido estar hoy en tu iglesia. Gracias, mi Dios, porque podemos congregarnos, escudriñar tu palabra, mi Dios. ¿Cómo te ruego que sea usted obrando hoy en esta mañana? ¿Cómo te ruego, Señor, que sea usted hablando a cada corazón? Usa tu palabra, usa a tu siervo, mi Dios. Reconozco mi capacidad, reconozco, Señor, mi debilidad, pero reconozco tu poder y tu gracia, mi Dios. Que sea usted hablando, Señor. No permitas que de mis labios puedan salir palabras de tropiezo, sino todo lo contrario, que sea para edificación de tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, puede tomar su lugar. Vemos, hermanos, el contexto de Tesalonicenses, tanto la primera epístola y la segunda epístola nos hablan de un tema muy especial. ¿Cuál es el tema de Tesalonicenses? La segunda venida de Cristo. En la primera epístola, hermanos, vamos a encontrar que Pablo va a hablar acerca de la venida del Señor, pero de un evento especial que va a ser el rapto. En la segunda epístola, hermanos, sigue con el tema, pero nos va a hablar acerca del anticristo. Y ese es el contexto que viene hablando el apóstol Pablo, y llega en el capítulo 2, versículo 13, que dice: pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Amén. Amén. Y llegamos al capítulo 3, que dice: por lo demás, hermanos, por lo que yo les he dicho, por lo que yo ya les escribí atrás, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Cuando vemos a Pablo, hermanos, decir esta palabra, orad por nosotros, a veces nosotros, hermanos, lo tomamos de una manera muy ligera, pero es el corazón del apóstol Pablo. Es un anhelo del apóstol Pablo que más almas sean salvas. ¿Cómo podemos entender esta palabra, orar? Por ejemplo, regresemos tantito a Colosenses capítulo 4, cuando el apóstol Pablo dice, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿En dónde estaba el apóstol Pablo? En una cárcel. En una cárcel. Pero el apóstol Pablo, hermanos, no vemos que le estaba diciendo a la iglesia de Colosas: hermanos míos, orad por mí, que estoy preso, que estoy en una cárcel, para que me dejen en libertad. Hermanos míos, orad por mí, para que salgamos pronto de este lugar. Sino que él estaba diciendo, hermanos, oren para que el Señor nos abra puertas para predicar la palabra aún en la cárcel. ¿Sí recuerda quién fue salvo en una cárcel? El carcelero de Filipos.
ahí en Hechos 16. Sí recuerda quién fue salvo en una cárcel, un hombre llamado Onésimo. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo tenía un corazón para las almas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, su anhelo era que más gente conociera de Cristo. Es por eso que podemos comprender que el apóstol Pablo no decía o no hacía peticiones primeramente por él, sino que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Primera de Corintios, capítulo 9. Y fíjense esto, hermanos, vamos a ver el corazón del apóstol Pablo, como dice 1 Corintios capítulo 9, dice esto, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Y esta palabra, hermanos, ganar, se va a repetir en los siguientes versículos. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salven algunos. ¿Cuál es el corazón del apóstol Pablo? Ganar almas para Cristo. ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Cuál es el corazón de usted? Cuando se levantan las peticiones de oración aquí, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Lo primero que se nos viene a la mente es, ¿verdad? El pastor puede orar por mí. ¿Por qué? Porque me acaban de despedir del trabajo y necesito un empleo. Lo primero que se nos viene a la mente quizás es, pastor, puede orar por mí porque se nos descompuso el auto, necesitamos un nuevo automóvil. Pastor, puede orar por mí porque estamos enfermos. No estoy diciendo que está mal pedir por salud, pedir por una casa, pedir por un auto. Pero ¿saben algo, hermanos? A veces se nos ha olvidado pedir por la salvación de más almas. ¿Sí me estoy explicando? Se nos ha olvidado, hermanos, quizás amar a las almas. Y hoy, hermanos, esta tarde, ¿verdad? No quiero retrasarme tanto, porque quiero escuchar también lo que viene más adelante. Quiero dar solamente dos razones por qué la palabra del Señor tiene que correr. ¿Por qué la palabra del Señor tiene que llegar a más países? ¿Por qué la palabra del Señor tiene que llegar a más ciudades, a más pueblitos? No sé si usted, ¿verdad?, al salir de Celaya, al irse por las carreteras, ve a los pueblitos y ¿qué viene a su mente? ¿Qué siente en su corazón cuando ve esos pueblitos? 4 meses nosotros anduvimos allá en la península. 4 meses anduvimos allá visitando iglesias. Y ¿sabe algo, hermanos? Íbamos y 1 kilómetro viajábamos. Y habían pueblos. Y yo les decía a los pastores allá, pastor, y esos pueblos, ya llegó el evangelio ahí. Amén. Y a esos pueblos ya entraron a evangelizar ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque esos pueblos también tienen una necesidad. Pero ¿qué hay con nosotros? Quiero dar dos razones por qué la palabra del Señor tiene que correr. ¿Por qué Pablo dice ahí, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra? La primera razón lo tenemos ahí en Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 16. No voy a predicar nada nuevo, hermanos. Solamente quizás recordar algunos versículos, ¿verdad?, que usted ya sabe.
Lucas capítulo 16, versículo 19 dice esto: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Por qué la palabra del Señor tiene que llegar a más ciudades? ¿Por qué la palabra del Señor tiene que llegar a más países? Porque esto es una realidad. Porque hay un lugar de condenación. Porque hay un lugar de tormento eterno. Porque hay un lugar llamado infierno. Y eso es real. Y eso es real. Y qué curioso, hermanos, que Pablo utiliza esa palabra correr cuando dice: orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. ¿Por qué utiliza esa palabra correr? ¿Cuándo corremos, hermanos? Cuando llevamos prisa, ¿cierto? ¿Cuándo corremos? Cuando hay una urgencia, ¿cierto? ¿Cuándo corremos? Cuando vamos al hospital, ¿cierto? Si alguien aquí está enfermo, si alguien aquí recibe un balazo, no se va a quedar ahí parado. Es lo primero que va a hacer: llamar una ambulancia, pedir, pero a toda prisa, ¿verdad? Y si es posible, tomarlo en brazos, ¿verdad? Llevarlo en un auto e irse al hospital. No vamos a quedar parados. Hay una urgencia, hermanos. El infierno es real. Tristemente, nosotros, en cuanto a llevar el Evangelio, en cuanto a llevar la palabra a otros lugares, hemos sido muy pasivos. Hemos sido muy lentos. Tan solo puedo decir esto, me incluyo en ello: ¿qué hay de nuestros familiares? ¿Qué hay de nuestros familiares? ¿Qué hay de las personas que más amamos en este lugar, en esta colonia? ¿Qué hay de papá? ¿Qué hay de mamá? ¿Qué hay de su hijo? ¿Qué hay de su hija? ¿Qué hay de su esposo o su esposa? ¿Qué hay de los vecinos? ¿Qué hay de los amigos, de los compañeros de trabajo? Si llegasen esas personas a morir hoy, ¿en dónde estarían? ¿Sí me estoy explicando? Porque hay un infierno. El infierno es real. O alguien de aquí puede levantar su mano y puede decir: ay, hermano, toda mi familia está en la iglesia. Alguien puede decir: es que toda mi familia es salva. ¿Verdad que no? Ni yo no lo puedo decir. Y nos hemos olvidado de ellos. Y nos hemos olvidado de orar por ellos. Y nos hemos olvidado de insistir con ellos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué la palabra, hermanos, tiene que llegar a más familias, a más niños? Porque hay un lugar de tormento. Hay un lugar llamado infierno. Apocalipsis 20. Versículo 14 dice esto: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el siguiente versículo, hermanos, es el versículo más triste que yo puedo encontrar en la Biblia. ¿Por qué el más triste? Porque dice esto: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Al lago de fuego. Y muchas personas
que nosotros amamos, muchas personas que nosotros conocemos, muchas personas que nosotros o que son o que fueron nuestros amigos están incluidos aquí, no están inscritos en ese libro de la vida. ¿Sí me estoy explicando? Estoy hablando de una manera local, estoy hablando con sus familiares apenas. A veces queremos alcanzar Venezuela, queremos alcanzar el mundo, pero nos olvidamos de los que están alrededor. El año pasado el Señor obró con mi familia de una manera especial. Como en el mes de octubre, el Señor cargó mi corazón por mi familia. ¿Cómo es que yo quería llegar a Venezuela si mi familia todavía estaba en oscuridad? Y empecé a orar por mi familia y le decía al Señor: Señor, solamente te pido otra oportunidad para predicar el Evangelio a ellos. Y estaba orando y orando, ¿verdad? Y de repente suena el teléfono y uno de mis hermanos me dice: ¿te vas a reunir con nosotros en Año Nuevo? Le digo: no sé, déjame pensar. Me dice: ¿cómo? Van a venir todos, vamos a estar reunidos todos. Y eso iba a ser aquí en Querétaro, bien cerquita. Y le dije: solamente voy a ir con una condición, que no haya alcohol en esa noche. Y me dijeron: no va a haber alcohol, si tú vienes no hay alcohol. Y le dije al Señor: dame la oportunidad de predicarles el Evangelio una vez más. Y nos reunimos el 31, ¿verdad? De la mañana visitamos a un pastor ahí en Querétaro. En la noche mi madre me dice: oye, ¿te vas a ir a la iglesia otra vez? Le digo: sí, tenemos una iglesia donde vamos a visitar. ¿Y por qué no haces la iglesia aquí con tus hermanos? Le digo: mamá, ¿puedo hacerlo? Me dice: sí, tienes toda mi autorización. Estábamos reunidos esa noche, más de 25 personas. ¿Saben qué les compartí? Solamente el Evangelio. Muchos hermanos fueron salvos esa noche. Fue Dios que actuó en mi corazón, poniéndome esa carga por mi familia. Desde esa fecha que el Señor puso carga en mi familia, yo empecé a orar y le dije: Señor, que mi familia sea salva, que mi familia sea salva. Yo pensé que iba a terminar ahí. No. Ahora, Señor, que mi familia se pueda congregar. Señor, que mi familia pueda conocer una sana iglesia en Querétaro. Amén, amén. No estoy explicando. Hay trabajo, hermanos. Pero se necesita un corazón. Un corazón. La segunda razón, dice Pablo, ¿verdad? Ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La segunda razón, ¿por qué la palabra del Señor tiene que correr? Lo encontramos en Mateo 28. En Mateo 28. La lectura, ¿verdad?, que hicimos hace un rato, versículo 16, dice esto, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, pasaje paralelo, ¿verdad? Ahí de Mateo, Marcos 16, dice esto. Versículo 15, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hay una palabra aquí, hermanos. ¿Por qué la palabra del Señor tiene que correr? Es un verbo, 2 letras. Y. Quiero preguntar eso. Y. ¿Es un mandato o es una opción? Ok. Lo sabemos. ¿Cuál es el problema entonces?
¿Por qué no hemos llegado? ¿Por qué no hemos avanzado? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros lo tomamos como una opción. ¿Sí me estoy explicando? Muchas veces nosotros lo tomamos. Cuando quiero voy. Si estoy bien voy. Si el pastor no me saludó, no voy. ¿Sí me estoy explicando? ¿Dónde está el problema entonces? Sabemos que es un mandato. ¿Quién hace ese mandato? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es para usted el Señor Jesucristo? Es su Salvador, gloria a Dios. Pero no solamente es el Salvador. Dice la Biblia, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Él es el Señor, si Él es el Rey, Él manda, yo obedezco. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué valor le estoy dando al que me hace el mandato? ¿Qué valor tiene el Señor Jesucristo para usted? ¿En qué posición lo tiene? ¿En qué lugar lo tiene? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Medite hoy. ¿Por qué la palabra del Señor tiene que correr? Hay un infierno, sí, pero es un mandato. Y este mandato dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué comprende a todas las naciones? Los que estamos aquí en Celaya, los que están en Sudamérica, los que están en Asia, en África, en Europa. Personas que no conocemos, que comprende todas las naciones, las personas que estamos aquí en el 2024, pero también las personas que van a estar dentro de unos 10 años si Cristo no viene. ¿Sí me estoy explicando? Se ha puesto a pensar, si usted no predica, se ha puesto a pensar, si ya no hay discípulos, ¿quién le va a predicar a sus nietos? ¿Se ha puesto a pensar su tercera o cuarta generación? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sabe cuál es nuestro mayor temor, hermanos, como padres? Le he dicho a mi esposa, a mí me da miedo que un día que sus hijos de Daniel, ¿verdad?, se desvíen. Me da temor. Me da temor que un día ver a mis nietos, a mis bisnietos, ¿verdad?, ya no seguir en el cristianismo. ¿Sí me estoy explicando? Me da temor eso. Trae un mandato. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo podemos llegar a todas las naciones? ¿Cómo podemos llegar a todas las naciones? El problema está en que no puedo estar aquí y no puedo estar en Venezuela a la vez. No puedo estar aquí y no puedo estar en China a la vez. No puedo estar en Durango. No puedo estar en Monterrey. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a todas las naciones? Voy terminando, hermanos, y quiero darle esto. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 14. ¿Cómo puedo alcanzar a todas las naciones? ¿Cómo puedo llegar a todas las naciones? Para eso, hermanos, hay unos hombres que se le llaman misioneros. Amén. ¿Cómo puedo llegar a todas las naciones? Invirtiendo en la obra misionera. Dice el versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17, quería llegar. No es que busque dádivas. Aparentemente, hermanos, si esta iglesia y si Cristo no viene,
en esta iglesia van a seguir pasando misioneros. Y el misionero va a venir y va a presentar un proyecto y les va a regalar tarjetas de oración y les va a poner las necesidades, hermanos, que ellos tienen. Y usted quizás puede pensar, ya llegó otro misionero y qué triste, ya nos vienen a quitar, ¿verdad? Y hermanos, no. Dice el versículo 17, no es que busque dádivas. Aparentemente, hermanos, se les va a pedir, el pastor le va a decir, vamos a juntar, vamos a apoyar, vamos a dar. Pero aquí se cumple la gran comisión. Porque la siguiente frase dice, sino que busco fruto que abunde, ¿en qué? En vuestra cuenta. ¿Qué es esto? Cada hermano, y voy a decir cada hermano, ¿por qué? Porque las recompensas no van a ser grupales, sino individuales. Cada hermano que está invirtiendo en la obra misionera va a tener fruto para su cuenta. Va a tener fruto, va a tener recompensa. Y dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Si la iglesia, si ustedes invierten en la obra misionera, ya sea en Ghana, ya sea en China, ya sea en Japón, ya sea en Durango, estoy cumpliendo con la gran comisión. Porque toda esa inversión que está llegando al misionero, las almas que este misionero está ganando para Cristo, va a ser a cuenta de quién? De las personas que están invirtiendo. Y de esa manera cumplimos con llegar a todas las naciones. ¿Sí sabía que hay más de 190 países? Ahora imagínense cuántas ciudades. Ahora imagínense cuántos pueblitos. Y somos responsables. Y digo somos porque también en mí cae la responsabilidad de llevar el Evangelio. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va usted a hacer? Porque la palabra del Señor tiene que correr. Porque hay un infierno. Pero también es un mandato. ¿Y quién lo manda? Es el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias. Dios es bueno. Gracias por tus cuidados. Gracias por tus favores. Gracias, Señor, por esta preciosa iglesia. Yo ruego que usted la use de una manera especial, de tal manera, Señor, que desde aquí se envíen misioneros, que desde aquí se sostengan misioneros, que desde aquí, Señor, esta iglesia sea una luz en este mundo de tinieblas. Úsala para tu honra, para tu gloria, mi Dios. Dale gracia al pastor, dale sabiduría, mi Dios. Que tu nombre sea exaltado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Solamente, hermanos, quiero decir esto. ¿Alguien tiene una pregunta acerca del proyecto Venezuela? ¿Alguien tiene una pregunta? No, todo claro. Bueno, el que me iba a decir una pregunta, yo le iba a regalar 100. No, 50. Nadie quiere 50. Ok, puedo hacer la pregunta, pastor. Okay. ¿Quién está dispuesto a ir con nosotros? ¿Quién está dispuesto? La invitación está abierta. Medítelo. Nosotros nos vamos en febrero. Si un día usted quiere visitarnos, quiere acompañarnos a Venezuela, están nuestros datos, correo, WhatsApp. Y puede decir, hermano, yo voy con ustedes. Será bienvenido. Amén. Amén. Gracias, pastor.